Ahí está. Bien. Bueno, también Laura Pidluck habla específicamente sobre la evaluación y ella considera que es una herramienta teórica y práctica, la cual nos va a permitir ¿qué cosa? Primero, una lectura orientada y crítica de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también nos va a permitir conocer los resultados de dichos procesos. Siempre la evaluación va a estar al servicio de la planificación. Por ahí surgen muchos interrogantes sobre la planificación. ¿Por qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Qué cosas se evalúan? ¿Cómo se evalúa? ¿Sí? ¿Alguien habló? Cuando nosotros decimos por qué se evalúa, estamos haciendo hincapié en todo lo que tenga que ver con las intenciones de la evaluación, ¿sí? Que se ponen en juego en términos de principios, los cuales nos van a orientar, ¿sí? De qué manera nosotros vamos a evaluar. Cuando hablamos de intenciones y específicamente de las consecuentes de uso, debemos tener en cuenta lo regular y mejorar todo lo que tenga que ver con el propósito. Es decir, de qué manera se va a guiar el proceso de aprendizaje focalizado en qué? En producir información sobre las estrategias de los alumnos. Generalmente se suelen usar estas formas de acceder a la información mediante una evaluación diagnóstica o mediante la evaluación formativa. Otra de esas intencionalidades tiene que ver con certificar. ¿Qué significa certificar? Es centrarse en las capacidades y en los contenidos de forma global, es decir, se encuentra vinculada con todo lo que tenga que ver con la acreditación, que posibilita obviamente la trayectoria escolar siempre y conjuntamente con una evaluación sumativa. Después vamos al otro interrogante. ¿Para qué se evalúa? El para qué se evalúa es aquel que va a dar cuenta qué se va a hacer con los resultados obtenidos de la evaluación. ¿En qué momentos es cuando se va a producir la recolección de la información? ¿Qué se evalúa? Se tienen que evaluar todos los contenidos del campo de conocimiento. Se van a evaluar las propuestas pedagógicas en relación con la planificación, con los niños, con los informes evaluativos, con las estrategias, con el rol del docente, que también nos va a servir para una autoevaluación. ¿Cómo se evalúa? Se refiere específicamente a los materiales, a los instrumentos que están dirigidos a la evaluación, ya sea como una evaluación de proceso, o como los resultados, o como el registro, la documentación, la interpretación y la comunicación. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante en la evaluación. La misma consiste en analizar, en registrar, en interpretar y en comunicar la información. Para eso, en la educación inicial, por ahí se utiliza la documentación pedagógica, los portafolios, ¿sí? ¿Quiénes evalúan? Todos los sujetos implicados en la acción de enseñar, como así también de aprender. Esto va a depender del protagonismo, ¿sí? ¿Cuándo se evalúa? Ahí cuando se evalúa nosotros tenemos que tener en cuenta los diferentes momentos. La evaluación diagnóstica, la formativa, la sumativa, ¿sí? Las características de la evaluación, primero que es un proceso permanente y continuo. Uno lo puede hacer todo el tiempo. Permite conocer en qué proceso se encuentra cada uno de los niños y también nos permite que nosotros de esa manera podamos tomar decisiones, ¿sí? Acá están las etapas o momentos de la evaluación. Al inicio
que también se puede denominar como la evaluación diagnóstica, que se evalúa el nivel del desarrollo del niño. Este generalmente se suele realizar antes de iniciar la acción formal de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Para qué? Para conocer todos esos contenidos previos que tiene el niño. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Sí? Después tenemos la evaluación de proceso o formativa. Esta evaluación de proceso es permanente, permite por ahí también darnos cuenta del ritmo, de los logros, de las dificultades, si es que se presentan en el aprendizaje de los niños, ¿sí? Generalmente se suelen utilizar las listas de control, el registro anecdótico, los portafolios, ¿sí? Y después tenemos la evaluación final. La evaluación final se produce al final del periodo. Aquí esta evaluación es la que nos va a permitir ver cuáles son las capacidades y las actitudes desarrolladas por el niño. Generalmente se utiliza el informe final y que este informe final siempre es socializado, ya sea con los padres, con los tutores, ¿sí? Los instrumentos más utilizados por ahí en el nivel inicial tenemos el registro anecdótico, que el registro anecdótico siempre se produce mediante la observación sistemática, es decir, lo que nos va a permitir registrar durante esa observación situaciones las cuales sean, por ejemplo, significativas. Muchas veces surgen como una situación no planificada, es decir, uno debe, ¿qué cosas debo registrar en ese registro anecdótico? Anotar todo lo que se ve, todo lo que se observa, ¿sí? Después tenemos otro de los instrumentos, las historias de vida. Las historias de vida buscan captar específicamente los hechos y las situaciones más representativas de la vida diaria. Generalmente suelen ser narradas por los padres, las madres o los tutores que conozcan en profundidad al niño. Ruiz dice, expresa que los objetivos que justifican las historias de vida son, primero, captar la totalidad de una experiencia biográfica, es decir, como hace rato les hablaba la profe, tener en cuenta el tiempo y el espacio desde que el niño nace hasta el presente. ¿Cuál ha sido esa evolución? ¿Sí? Captar las regularidades y los cambios, es decir, qué actitudes ha tenido frente a diferentes situaciones como el juego, las diversiones, los sueños, la forma de alimentarse. También es importante captar la visión que mantiene la persona quien narra la historia sobre ese niño. Siempre hay que, por ahí, hay que ser un poco objetivo desde el punto de vista, desde su postura, ¿sí? Después tenemos las listas de control. La lista de control es un instrumento que nos permite registrar en forma espontánea, en forma rápida, en forma sintética, todos aquellos aspectos que van a ser observados. La lista de control generalmente se suele utilizar eh, para situaciones a priori, generalmente son planificadas por el docente. Entonces, es importante trabajarlas en grupos reducidos. Otro instrumento que tenemos es el registro de casos. El registro de casos es una narración descriptiva de alguna situación o de algún suceso de interés. Becker dice que el estudio de casos se aborda siempre desde una doble perspectiva. ¿Por qué? Primero, por un lado, en cuanto al entendimiento de los grupos, es decir, todo lo que tenga que ver con el objeto de estudio y las formas que vamos a desarrollar, las técnicas y las teorías. Al observar y registrar determinados casos, nos va a permitir extraer qué cosa, extraer conclusiones, generar hipótesis,
producir algunas conceptualizaciones. También este registro de casos pueden utilizarse filmaciones como parte de una documentación pedagógica. Después tenemos el informe final, que el informe final es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este informe final? Porque el informe final es aquel que cuenta el proceso de aprendizaje del alumno en las diferentes áreas del conocimiento o en los diferentes momentos, ya sea en una evaluación formativa o en una evaluación sumativa. Es una estrategia que contribuye a la escritura de ese informe final. También podemos decir que el informe final siempre debe ser socializado, es una síntesis aproximada y detallada de situaciones particulares que le suceden al niño, ¿sí? Generalmente son características cualitativas, ¿sí? Después tenemos el portafolio. Los portafolios son realizados en base a la función del propio saber y entender de cada alumno. ¿Quién va a elegir una serie de trabajos diarios? Los mismos van a cobrar significado cuando los alumnos van clasificando, van recopilando diferentes producciones de acuerdo a esas planificaciones realizadas por el docente. La idea es que los alumnos, a medida que vayan produciendo cambios y mejoras en sus producciones. El portafolio tiene mucho valor, específicamente nos permite la autoevaluación y por ahí también comprender esos cambios en la evolución de los contenidos de los alumnos. Después tenemos el legajo de los alumnos, que es el conjunto de documentos que van a dar cuenta de la trayectoria escolar del niño. El mismo siempre suele estar constituido por una ficha inicial, por los registros narrativos que son realizados durante el año, y por otros elementos como por ejemplo las producciones gráficas, las historias de vida, ¿sí? Esto nos va a permitir conocer quizás por ahí los aspectos particulares del niño. Entonces, nos permite conocer el grupo familiar y el social al cual ese niño pertenece. Todo esto contribuye a caracterizar la identidad de cada uno de los alumnos. Funciona como, podríamos decir, como la carta de presentación del niño. ¿Por qué? Porque este tipo de documento es lo que acompaña al alumno en su trayectoria durante su pasaje de un ciclo a otro. Y por último, tenemos la documentación pedagógica que permite por ahí seleccionar la información que luego va a ser analizada y reflexionada. La misma va a permitir mejora en todo lo que tenga que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Otra cosita que también debemos tener en cuenta con respecto a la evaluación es, muchas veces por ahí se habla de la evaluación como, como aquella evaluación que puede ser, Braulovsky principalmente plantea que la evaluación es comparar la existencia de criterios previos contra los que se va a contrastar esa evidencia. Entonces, la evaluación como práctica que se compara. Y él plantea como tres casos. Él dice que el referente puede ser construido de diferentes maneras. En el primer caso plantea el referente para evaluar al individuo que es el grupo total. Esto nos va a permitir saber cuál de todos esos niños del grupo, quién sobresale o quién está atrasado, ¿sí? Va a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con el rendimiento o con el desempeño, ¿sí?
Después, en segundo caso, que habla Braulovsky, se refiere al referente de los distintos tipos de desempeño de los niños. Por ahí, ¿qué es lo que esos niños van a hacer? ¿Van a dibujar una figura? ¿Van a construir algún tipo de escala o de rúbrica? Algo que nos permita verificar cuánto es lo que saben, cuánto es lo que pueden hacer o cuánto es lo que se aproximan a los alumnos de acuerdo a sus desempeños o qué es lo que uno espera que ellos puedan desempeñar. Y en el tercer caso, que es el modo de concebir la comparación, la evaluación de progreso, que acá se va a tomar en cuenta el desempeño previo de los alumnos para poder conocer los avances. Entonces, sirve para saber cuánto ese niño ha progresado y si tiene mucho valor el avance, el cambio que ese niño ha tenido. Bien. Me gustó esta frase, por eso se las dejo. La evaluación no solo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo. Y muy especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo lo hacen. Muchas gracias por su atención. No sé, profe, si vos quieres agregar algo más. No sé si pasé algo por Acá alto. estamos. Estamos. O si las chicas quieren consultar algo, quieren preguntar. Bueno, chicas, el tema de la evaluación tiene su complejidad porque ustedes tienen que tener en cuenta que hay como algunos indicadores básicos para pensar la propuesta de evaluación. Una es el primer referente es el grupo de estudiantes con el que ustedes se encuentran. ¿Sí? Esta es una de las cosas. La profe desarrolló algunos de los textos que ustedes van a tener de referencia y los ejes centrales de cada una de esas propuestas. Fíjense ustedes que tienen muchos modos de pensar la evaluación, pero la evaluación en sí misma ya es parte del proceso didáctico en el que ustedes configuran digamos, su narrativa pedagógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier proceso que lleven adelante ustedes está implicada en la evaluación de alguna manera. Y esta comienza dándose en el primer intercambio inicial que ustedes tienen. Por eso, la observación aparece como uno de los ejes de esta idea de evaluar. ¿Sí? La observación es el punto de partida de la mirada general de lo grupal. ¿Sí? La profe habló de muchos tipos de registros de la evaluación, entre ellos aparecía, creo que el cuaderno, ay no, no, lo que yo le quería agregar es los modos de entender la evaluación desde procesos simples, como por ejemplo volver a dar una actividad que ustedes ya dieron. Fíjense, yo no les di la presentación de la clase, pero además de la observación, ustedes pueden llevar adelante un registro que actualmente se conoce como bitácora, que es un registro. No sé, profe, si vos escuchaste hablar de la bitácora, que lo utilizan mucho las profes de las residencias. Sí, la bitácora. Es decir, para el... Sí. Llevar dice uno de los textos, una agenda de la clase. ¿Qué quiere decir? Que al momento de ustedes de planificar, tienen que ir pensando qué cosas son las que van a mirar de esa situación. Algo práctico respecto de la evaluación es que ustedes tengan en claro que lo que se evalúa va en consonancia con lo que dieron, ¿no? Con el contenido. Nunca se evalúa algo por fuera, digamos, de esa primera aproximación que ustedes hacen a los contenidos,
pero y también está ligado al propósito que persiguieron con la planificación que llevaron adelante. Entonces hay tres conexiones ahí para pensar la evaluación, ¿sí? Va desde pensar en los, fíjense que estuvimos hablando primero del grupo y de la observación. Después de la posibilidad de llevar un registro escrito, que es esa bitácora, o en uno de los textos habla de agenda de la sala, ¿sí? En donde ustedes van registrando diariamente todos esos sucesos que se van dando y les permiten tener material para después tomar decisiones. Otro punto clave es que la evaluación permite tomar decisiones, ¿sí? Esto quiere decir que yo cualquier cosa que voy a generar como propuesta posterior a lo que ya realicé, está basado en el proceso evaluativo que llevé adelante. Entonces, este es otro punto clave, ¿sí? Que es el punto de partida de otras posteriores acciones que voy a llevar adelante en la sala. Y bueno, y la posibilidad de registro de esas acciones. La otra cosa que también es importante es que ustedes sepan qué es lo que van a mirar, que eso era lo que estaba intentando decir y me fui por la tangente. ¿Qué es lo que van a observar? ¿Sí? Al tener en claro los contenidos y propósitos que movieron esas acciones que ustedes llevaron adelante, tienen que empezar como a hacer un punteo de qué cosas quieren ustedes mirar de esa situación. Por ejemplo, en relación al desarrollo integral del niño, ustedes tienen, bueno, toda una serie de espacios curriculares en los que les dice, desde aprendizaje hasta los sujetos, que les dice en qué etapa del desarrollo se encuentra ese niño y cómo ustedes pueden... Ay, está re lento esto, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Genial. Bueno, cómo observar ese proceso individual para después también juzgar ese proceso colectivo, ¿sí? El grupal. Entonces, vamos a otra característica más, que esta evaluación nos va a permitir ver tanto lo individual como lo colectivo. Y en cuanto a lo individual, van a poder ver todo el desarrollo que tiene que ver con la integralidad de ese desarrollo, todo lo que ustedes conocen acerca de lo corporal, de lo motriz, del desarrollo de la inteligencia y de los aspectos sociales y emotivos fundamentales en el desarrollo de esa criatura de 0 a 5 años. Eso desde lo individual. Y en la parte de lo social van a evaluar las cuestiones que tienen que ver con las relaciones y vínculos que se establecen entre esos niños en esa sala. Entonces, teniendo como referencia todos los datos que le dio la profe respecto de aspectos generales de la evaluación, de que se trata de no solo de conocer, sino que también se trata de certificar, ¿no? Acá tenemos otro punto de la evaluación, que la evaluación, si bien me permite tomar una foto del momento, lo que hace también es permitirme tomar decisiones. Esto es fundamental porque lo que hace es como particionar la evaluación en dos partes. Vieron que muchas veces se habla en los procesos educativos, en el propio de ustedes, por ejemplo, formativo, de evaluar y acreditar. Entonces, la evaluación genera una mirada de un momento determinado de la vida de ese sujeto o de ese grupo, pero a la vez me permite certificar hasta dónde alcanzó qué nivel de alcance tiene el conocimiento desarrollado hasta ese momento. ¿Sí? ¿Me siguen? Otro de los puntos es Profe, certificar. Sí, sí, Prisel. entonces eso nos serviría, por ejemplo, si trabajáramos en una sala de 5 para hacer el informe que se le da después se le entrega a los padres. ¿Nos serviría la evaluación para Exactamente. eso?
Exactamente. Yo ahora les estoy hablando como de los procesos de recopilación de la información. Pero después, en lo que vos estás consultando, Priscel, se refiere a cuáles son los instrumentos de la evaluación. Después vamos a hablar, si llegamos un poquito de eso. Hasta acá estamos viendo cómo vamos a llegar a encontrar esa información y de alguna manera cuáles son los principios para empezar a encontrarla y dónde encontrarla y en qué momento encontrarla. En todos los momentos yo evalúo, sí, pero en algunos momentos específicos me detengo para sacar una foto de ese momento. Y es allí donde recurro a todos los instrumentos que tengo para poder reunir toda esa información y poder derivarla a diferentes lugares. La evaluación entonces, así como les decía, que sirve para observar, conocer y ver cuál es el proceso que lleva adelante un niño, una niña o un grupo de niños, también me sirve para ponerle una calificación, es decir, para certificar, para decir yo desde mi lugar hasta dónde llegó ese niño o esa niña, hasta dónde alcanzó un nivel de conocimientos determinado en distintos aspectos. Por otro lado, esta certificación y esta evaluación, más concretamente la evaluación, me sirve para comunicar, ¿sí? Es un medio de comunicación formal en el que las instituciones se basan para poder darle gradualidad a todo el proceso educativo, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen los informes, aparecen los boletines, aparecen las evaluaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, se encuentran un niño con algún nivel de discapacidad que es detectado o que ya es informado de parte de la familia, se realiza, por ejemplo, una evaluación que va acompañada de todo un procesamiento de información de la que ustedes disponen solo con el abordaje de la mirada de la sala, ¿no? Ese tipo de documentos son los que permiten formalizar toda la información que tienen. Ahora, el otro modo de formalizar la información es la evaluación que tienen al final de cada uno de los formatos, ¿sí? Los proyectos tienen un tipo de evaluación, las unidades didácticas también y las secuencias también. Entonces, cada formato de planificación tiene un modo de evaluación. Todos esos hacen al reconocimiento, digamos, de un estado o de un proceso, de un sujeto individual o de un grupo de sujetos, ¿sí? Digamos, ahí tienen como varios puntos clave para tener en cuenta acerca de la evaluación. Y, bueno, otro de los modos privilegiados del nivel inicial, especialmente de las salas más grandes, de 4 y 5, y especialmente de la de 5, es la observación dialogada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes se encuentran en el intercambio inicial, se van a dar cuenta que es posible indagar acerca de algunas temáticas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una indagación de saberes previos para después hacer este proceso de andamiaje, también cabe realizar una observación dialogada, que quiere decir que yo intervengo en algunos momentos de la observación de determinados momentos, situaciones de la sala, en la que yo puedo preguntarle al niño qué está haciendo en ese momento, por qué lo ubicó tal cosa de esa manera. No en un sentido figurativo, yo no le puedo preguntar qué haría si,
sabemos que el procesamiento a nivel intelectual de ese niño está dado por la situación concreta. Yo lo que puedo preguntar en este tipo de evaluación dialogada, de observación, es una intervención en el espacio concreto. ¿Sí, chicas? ¿Se entiende esta parte? Yo puedo ir al rincón a uno de los rincones y preguntarle al nene, ay, ¿a qué estás jugando? No le puedo decir, ¿y a qué jugarías si tuvieras? No, es a lo concreto. En esa situación, ¿qué información puedo obtener? Bueno, y dependiendo de qué es lo que quiero saber. Que cuando se evaluaba, se pensaba que esa persona era lo que lo definía esa evaluación, ¿no? Y entonces aparecía ligada a una apreciación personal a ese sujeto dada por ese momento de la evaluación, sin contar las circunstancias puntuales, qué sé yo. Por eso hoy las calificaciones, digamos, van más por el marco de lo apreciativo. Hay, por ejemplo, una acreditación que va ciclada, ¿no? En el primario, bueno, y también la interpretación del nivel inicial como compuesto por 2 ciclos. Esto significa también una interpretación diferente de la evaluación, ¿no? Que la coloca en un lugar de un proceso de integración en el que el sujeto no se divide en las habilidades y destrezas que adquiere, sino en la totalidad de los procesos que desarrolla. Entonces acá, bueno, con las lecturas que van a tener, lo que aparece es una intención de mirar a la evaluación desde el lugar de un proceso integral en el que el sujeto no se ve dividido en logros, sino que se ve como parte de un proceso, ¿no? Y en esta intención ustedes se van a encontrar, presten especial atención a Spapowski, que es quien desarrolla más la evaluación en el nivel inicial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las secuencias didácticas? Que en la secuencia didáctica está permitido, digamos, que una de sus características es duplicar, volver a hacer la misma actividad. Esta idea de volver a hacer la misma actividad es un recurso, digamos, es una estrategia para pensar la evaluación. Cuando yo realizo el juego no sé, un juego por ejemplo, de los juegos tranquilos, esos de mesa, ¿no? Enseño un juego de mesa, el juego de la oca. Bueno, que Un ya... rompecabezas. ¿Cómo, Prisel? Un rompecabezas, digo. Un rompecabezas, pero yo igual a lo que iba es a un juego que implique, el rompecabezas es un juego solitario, pero yo pensaba en un juego que implique la interacción de 2, 3 o 4 jugadores. En la sala de 5 tranquilamente la pueden llevar adelante y puede ser que la primera vez que la pongan en juego resulte un total fracaso. Esto no El juego de la memoria puede ser que siempre al principio les cuesta más. Claro, pero siempre pensando en uno de esos juegos que ustedes van a enseñar, pero que implique el intercambio de turnos en el que tengan que esperar, ¿no? A tirar el dado, como en un juego de la oca o de esos recorridos, o también contar, bueno, todos esos procesos que se llevan en un juego en el que aparecen 2 o más jugadores. Esto implicaría otra oportunidad de juego, duplicado. Esto sería la idea de duplicar en evaluación. Volver a hacer lo mismo para ver cuáles son los resultados obtenidos en la siguiente experiencia, ¿sí? Esta es la idea de duplicar, de generar la misma actividad en en 2 tiempos diferentes y ver cuáles son los logros de esos niños en particular, ¿no? Por ejemplo, mayor tolerancia a la frustración, poder respetar el turno en el juego sin frustrarse, poder contar, salir de los números familiares para llegar a los números cotidianos, los que se refieren
bueno, que llegan hasta el número 30, bueno, y así sucesivamente, cómo ustedes van viendo esos cambios en una y otra experiencia. El otro modo que les decía al principio, que vuelve a ser como un modo transparente de llevar adelante la evaluación, es el proceso de observación y registro, ¿no? Cada vez que yo observo alguna situación, aprovecho que distribuí a todos los niños y niñas en los diferentes sectores, puedo llevar adelante un registro, ¿sí?, en el que pueda observar cuáles son aquellos logros o dificultades que pueden evidenciar. Y además las cuestiones de relación o, bueno, o también logros a nivel intelectual o corporal o progresos sociales. Entonces este es un modo que lo van a tener como popular, digamos, para poder desarrollar. Después observar y registrar. Después, bueno, agendar, ¿no? Así como parte de la evaluación. ¡Ay, qué bella! Marianela, está full hoy. Están a full. Hola. Es insoportable hoy, pero ya es muy tarde. Hola, decí Cata. Ya es too much, ya vamos a ir cortando, pero es Viene verdad. la cena. Claro, qué hermoso dibujo, me encanta. Mirá qué cantidad de público que tenés, por favor. ¿Qué edad tiene Marianela? Tiene 3 y el miércoles cumple los 4. Ah, ¡Qué lindo! Hermoso mira. ese dibujo, por favor. Quiere que le dibuje un taladro. ¿Qué dibujó? No, quiere que yo le dibuje un taladro. Un taladro, Una bien. Va a ir al industrial. Está complicado, ¿no? Un taladro. Yo soy malísima, ¿sí? Bueno, yo estoy lejos, tampoco puedo colaborar, no soy malísima con los dibujos. Bueno, y decíamos agregar temas a la agenda, es el tercer punto, es decir, ustedes pueden, después de la evaluación, hacer un punteíto y ver qué cosas pueden como mirar en situaciones posteriores. Fíjense que estoy diciendo cosas re simples, pero que están documentadas con el fin de que ustedes puedan ver que desde los lugares más sencillos se puede hacer evaluación. Y así no llegan al informe a mitad de año que no saben qué poner, porque se empiezan a repetir las cosas, ¿no? No sé, a muchos ya les debe haber pasado, pero van a ver que es un padecimiento si no conocen a los chicos. Como, ¿y ahora qué le pongo? Y además que están en la mira las cuestiones de qué es lo que digo y cómo lo digo, ¿no? La cuestión de no estigmatizar, no poner motes o catalogar, ¿no? Digo, el niño es inquieto, no, bueno, en situaciones de juego tal sucede que, y vos tenés un registro de hace un mes atrás en el que contás algo de ese niño y eso te sirve quizás una anécdota concreta, una situación que vos registraste, es más valiosa en el informe que hacer palabras así vacías. Hay un autor que le llamaba palabras estelares, que a mí me gusta porque son esas palabras que decimos que adentro no tienen contenido. Entonces los informes se transforman en un contenido vacío. Está lleno de palabras, pero esas palabras al interior no describen a ningún niño en particular y describen a todos en general. Entonces, llevar ese registro más pormenorizado les va a permitir tener una referencia concreta. Profe, te hago una consulta. Yo tuve hace 2 años en un jardín una capacitación para hacer informes y en ese nos propusieron, no sé si es la forma correcta o en ese momento se hacía así, teníamos que hacer encabezados por los contenidos trabajados. Y bueno, después la evaluación, ¿no? Pero digo, pensando en que ahora vos decís que se hace de forma integral, digo, ¿es la forma correcta?
trabajarlo por los encabezados por contenido o se hace... ¿Cómo hacían? ¿De acuerdo a Por matemáticas? ejemplo, la primer planificación era, no sé, normas de convivencia. Hacíamos un encabezado para que los padres sepan, no poníamos el contenido porque eso lo sabemos Sí, nosotros, claro. pero se ponía, no sé, trabajamos, no sé, el tiempo, esperar, cosas así. Sí, Y después hacíamos la evaluación. La segunda unidad era, no sé, la huerta, ponele. sí. Hacíamos un encabezado de la huerta y desarrollábamos la evaluación. Pero digo, pensando en que si es algo, se piensa en la totalidad, en la integralidad, digo, es la forma. Ahora en el jardín que estoy también me lo piden así, Claro, lo que pasa es trabajarlo por encabezado. que, sí, pero ese encabezado se refiere solo al contenido. Al contenido trabajado por unidad. Claro, y lo que pasa es que ahí queda por afuera toda la parte bueno, de la situación individual, ¿no? Por eso se No, transforma. el informe es Es individual, individual, pero pero vos no podés dar mayores referencias porque estás hablando del contenido, ¿no? claro, y Para mí es generalmente la forma de socialización se ve en el primer informe, en la primera entrega, que ahí trabajás las relaciones, las normas, sí. quizás volvés un poco a eso ahora en el segundo, pero Hacen generalmente en esta tres, ¿no es etapa del cierto? año ves otro. Hacen ¿Eh? tres informes. No sé, yo hace poquito que estoy en este jardín, pero yo en los que he estado, sí, el primero que es el grupal, Claro, que el, es el periodo de ambientación, diagnóstico, sí. y después el primer informe individual es en julio y ahora para ahí. Sí, bueno, Pero bueno, sí es el segundo jardín depende, claro, que trabajan así, o sea, por encabezados por el contenido. claro. Eso depende de cómo lo organice cada institución, ¿no? Pero lo interesante sería poder tener referencias concretas de cada uno, por eso es importante el registro cotidiano, de que vos puedas tener elementos y poder hablar de cada uno. Por eso decía yo, a veces una anécdota completa salva ese informe individual porque da cuenta de qué sucedió en ese recorrido. Pero bueno, por ahí la otra opción que es el punto que quedaba son los informes de progreso, que es donde vos vas poniendo cosas, pequeñas acciones que se van dando y van sumando a esa trayectoria. Entonces, no te agarra el informe final sin herramientas, ¿no? Te permite como ir eh, atando cabos y viendo cómo es ese niño en particular. Hay como grillas de seguimiento que lo trae Spapovsky. Bueno, ellos, bueno, le ponen registros. Ve, por ejemplo, el registro anecdótico es el que yo les digo que ustedes pueden poner algo concreto, es poner lo que sucedió en ese momento. Y entonces eso da una idea de cómo ese niño resolvió la situación. Y además va permitiendo diferenciar a uno de otro, porque no todos van a resolver la situación de la misma manera. Yo creo que algo que salva mucho es que ustedes sean escritoras desde el vamos, que escriban, que registren lo que van recordando del día. Yo, chicas, les puedo asegurar que eso les va a facilitar 100% la tarea cuando se tengan que sentar a hacer el informe. Porque cuando se sientan así solo en el momento descarnado a hacer un informe sin haber tenido un trabajo previo, se encuentran con que terminan diciendo de 10 chicos la misma cosa, ¿no? Y entonces eso no les permite progresar a nivel individual, pero tampoco les permite como accionar en función de lo grupal. Por eso es importante que hagan ese registro. Acá Spapovsky habla del registro de la anécdota, entonces es cuando sucede algo concreto, ustedes lo ponen así ligerito. Muchas veces hacen para esto la evaluación diaria, entonces ahí aparecen cosas concretas. A veces pienso yo que la parte del contenido puede quedar de lado, porque ustedes tienen que mirar qué sucede con ese niño en la totalidad de ese recorrido. Entonces,
no, yo no veo que ayude tanto, que tengan que centrarse en los contenidos para poder definir los informes. Pero bueno, veo que no, como siempre, no es la lógica lo más común que siguen en Pero las... quizás, yo pienso, quizás se hace así porque el padre siempre quiere saber, o sea, la familia siempre quiere saber como qué hizo, qué aprendió. Y quizás uno que sabe más, o sea, en cuanto a cómo son los niños, realmente lo importante, entiende esto de los procesos, de las relaciones, y que el padre que manda a su hijo a la escuela, o sea, quizás cree que es eso, o sea, que hasta qué número sabe contar, o sea, no, Sí, eso, quizás tenga que ver con eso y que claro. la institución responde a esas demandas. Claro, igual esas partes, o sea, no digo que se desconozcan, pero a veces en algún informe puede estar como corrido eso de eje, porque fíjate que son dos nada más del niño en particular. El primero es general y después se refiere todo a los contenidos. Entonces, ¿dónde queda el sujeto en esa situación? A eso es a lo que me refiero. Pero sí es verdad que por eso, no todos tienen que dar el gusto a la misma, o sea, tienen que estar enfocados hacia el mismo lugar. Ojalá hubiera uno destinado a lo particular del sujeto, otro a los contenidos y el otro general. Eso sería más ideal. Tal vez se pueda negociar. El informe final es o el intermedio es el que se le presenta a los papás, o quizás el final, que es el más significativo porque es donde mayormente se visualizan esos cambios. Pero bueno, una cosa que es para seguir pensando. Bueno, por acá estaríamos con esto. Nos quedó ahí como pendiente el tema del ambiente y bueno, qué pasa con el espacio concreto. Pero bueno, como tienen el lema las hobbies, espacio, tiempo y contenidos, por ahí con ese ya estaría. Había un texto que habla del espacio, bueno, cómo se convierte un espacio en espacio habitado, pero ustedes eso lo vieron con los escenarios lúdicos, ¿no? Cómo se transforma el espacio en otro modo de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, eso también aparece como parte de la organización, de qué cosas son las que ustedes después van a tener que evaluar. Por eso me acordé del tema del ambiente, que en realidad capaz que ya no les quería dar más cosas tampoco, porque bueno, lo que vieron es suficiente. Me importaba más que vean las cuestiones del juego y la evaluación, y después lo otro como va integrado con la didáctica 1. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, profe, si quieres agregar algo. No, yo agregar algo, no, simplemente de mi conocimiento que tengo por ahí con respecto al tema de los informes finales, que se ha sucedido que algunas veces se repiten o se copian, y por ahí hay que tener en cuenta eso, que son particularidades individuales y que hay que tener en cuenta que los conocimientos o los que los niños van desarrollando son individuales. Sí, que es importante, que te salva para mí tener un registro de lo cotidiano. No sé Sí. en qué parte se queman los papeles las maestras que después no quieren escribir. Sí, Ahí eso no es sé verdad. qué pasa en el proceso. O se les pide tanto al principio que después no quieren saber nada de la escritura. Por ejemplo, no sé, me pasó en una etapa de no querer leer, como que hay momentos que te hastían, las cosas que te gustan tanto te hastían, ¿no? Te molestan, no sé, te sobrepasan. Pero bueno, hay que hacer una pausa y volver a retomar realmente cuáles son nuestras herramientas de trabajo. Y en el nivel inicial, bueno, el tema por ejemplo, del diálogo, del intercambio, de interpretar desde la oralidad qué es lo que le sucede al niño,
cuando simplemente lo escuchan llorar, dice, bueno, lo que vos me estás queriendo decir que te sentís mal, llorás porque te sentís mal, o sea, hay que ponerle palabras a las situaciones en las que nos encontramos cotidianamente. Y esto no es una cosa menor, entonces el diálogo, el habla, el discurso, pero no el discurso armado, sino la palabra puesta en la emocionalidad de ese niño hace que yo pueda interpretar, pero no subestimar, digamos, esas situaciones, sino ponerlas en palabra para que las podamos abordar pedagógicamente, para que las podamos comunicar a la familia. Y las otras dos cuestiones son la observación, que es esta mirada atenta, pero no vigilante. Atenta quiere decir que yo estoy pendiente de lo que sucede dentro de la sala, para poder generar acciones colectivas que permitan el desarrollo de distintas experiencias, ¿no? Y recuerden ustedes que la observación necesariamente está ligada al proceso de la escrituración, es decir, todas las cosas que yo puedo observar tienen que estar registradas, aunque sea así mínimamente. Hoy me fue mal con fulanito, no quiso hacer tal actividad, no sabes por qué. Bueno, no sé por qué, pero dejo escrito no sé por qué, porque voy a agarrar eso la semana que viene. A mí me pasa, yo tengo muchas cosas escritas, ¿no? No porque las haga yo, no le digo hagan lo que hago yo, lo que digo es lo que da resultado, ¿no? Y cuáles son nuestras herramientas mínimas. Escribir te permite, bueno, a la historia de la humanidad le permitió eso, ¿no? Poder saber qué pasó. Incluso quienes en la antigüedad, quienes escribían, que eran los escribas, eran los que contaban la historia de la manera que se les cantaba, ¿no? Entonces, o sea, la escritura tiene poder y lo que hace es volver a revivir esos momentos que tal vez ustedes dejaron olvidados, ¿no? Se pasó una semana terrible, vuelvo a la semana siguiente y vuelvo a plantear el mismo tema. Me olvidé que con fulanito y fulanito había pasado tal cosa, lo tengo en el registro, vuelvo sobre eso, replanteo mi actividad. No, entonces a fulanito y a fulanito no los pongo en el mismo juego de mesa porque, bueno, no sé, hubo conflicto. O sí los vuelvo a poner juntos para poder abordar esa situación. Recuerden que no les puedo pedir reflexión antes de los 4 años, ¿sí? Eso también es para pensar. Hoy hablábamos algo tan simple como que las maestras adquieren el mal hábito de empezar a llamar a los niños, a sus chiquitos les llaman peques, o enanos, o amigos. No, cada niño tiene su nombre y si no se lo acuerdan le ponen un cartelito y cada vez que se lo encuentran lo llaman por el nombre. Traen un sobrenombre a la casa, familia tiene que entender que le eligieron un nombre al crío. No le gusta ahora Lola, ya se lo eligieron. Ah, pero es un nombre para cuando tenga 18, no importa. El nombre que le elegiste es el nombre por el que el nene se tiene que llamar. Entonces, estas cosas simples, que parece que no dicen mucho, están dándole identidad a ese sujeto. Y de la misma manera, ese proceso de observación que ustedes realizan, y que va más pormenorizado, es decir, más controlado, más registrado, es el que les va a permitir poder identificar esa individualidad, se me empieza a cruzar la lengua esta hora, esa individualidad. Entonces, bueno, importante eso, que puedan tener registro de las situaciones y que puedan dar cuenta de esas individualidades y de esas partes del proceso colectivo, dependiendo del momento del año en el que se encuentren. Sí, que todo eso les va a dar seguridad al momento de poder plantear
su punto de vista cuando se tengan que enfrentar a un directivo o a una maestra con mayor antigüedad, y le dicen, no, pero vos hacelo así. No, pero no, la semana pasada observé que este grupo no responde ante tal o cual cosa. ¿Sí? Los martes tengo una compañera que empieza a bostezar tipo 10:25. Entonces digo, bueno, Jessica ya está bostezando, vamos cerrando. Ahora le voy a decir a Lilén está bostezando, vamos cerrando. Pero te juro, empieza la compañera porque es re payasa, re divina. Y bueno, digo, empieza Jessica a bostezar, vamos cerrando. Así que bueno, chicas, espero que les vaya bien la semana que viene. Estudien, prepárense.